Muy buenas a todos, gracias por estar del otro lado. Bueno, el tema, como vimos en la imagen anterior, consiste en resistencias y capacitores conectadas en tensiones alternas. Nosotros vinimos viendo hasta ahora, por un lado, las resistencias, cuando la alimentábamos en tensión continua, hacíamos todos los cálculos con la ley de Ohm, y capacitores los vimos tanto en alterna como en continua. Vimos qué pasaba cuando el capacitor estaba en alterna y qué pasaba cuando el capacitor estaba en continuo. Ahora vamos a juntar los dos elementos, vamos a hacer un circuito donde hay una resistencia y un capacitor. Entonces ahí vamos a analizar lo que son los circuitos de resistencia y capacitores en alterna. Básicamente o específicamente vamos a ver los circuitos pasa bajos y pasa altos. Bueno, empecemos. Cuando teníamos una resistencia sola, como tenemos acá el dibujo, este circuito, al cual la alimentamos con un generador. Ahora estoy alimentando esta resistencia con un generador de tensión senoidal, cuya ecuación de tensión senoidal es esta fórmula que vemos aquí. El valor de tensión es el valor pico de la señal por el seno de 2pi por F por T. Por este circuito va a circular una corriente, va a salir de la fuente o del generador una corriente y retorna por la masa, la cual también va a ser una corriente senoidal. En el caso de la resistencia específicamente se cumple la ley de Ohm y la corriente es igual a la tensión dividido la resistencia. La tensión ahora es este generador de onda senoidal, entonces la corriente es esta ecuación dividido R. Una resistencia cuando la represento en el gráfico tensión, tiempo y corriente, tiempo, acá voy a ver en forma simultánea la tensión del generador en el tiempo y en la misma gráfica estoy colocando la corriente, como varía en el tiempo, vamos a obtener una señal como esta que estamos viendo acá. La curva azul representa la tensión en el tiempo, la señal dada por este generador que está aquí, y la curva roja representa la corriente, también dada por esta ecuación de que está aquí. Lo que tenemos es que las dos señales están en fase. ¿Qué quiere decir que están en fase? Cuando la señal del generador es máxima, cuando tenemos un pico, la corriente se hace máxima. Cuando la tensión del generador pasa por cero, la corriente en la resistencia pasa por cero y así en todos los casos. Fíjense, acá es máxima la corriente, máxima la tensión. Cero la corriente, cero la tensión. Yo representaba una resistencia por un vector horizontal, de manera que, ¿se acuerdan el ejemplo de cuando hablamos de alterna? Este vector es, imagínense que es una ruedita que está girando, lo represento en forma horizontal porque quiere decir que coincide el inicio de mi ruedita que está girando o mi punto de referencia de cómo trabaja este elemento respecto a la corriente coincide con la tensión del generador. Por eso es que el vector está horizontal o la fase de la corriente respecto a la tensión es cero. Eso nos da la representación horizontal del vector. Pero ahora cuando paso a un capacitor, ¿se acuerdan cuando vimos capacitores en alterna? Cuando yo alimento un capacitor con una tensión alterna, una tensión senoidal, el capacitor se comporta como si fuera una resistencia cuyo valor equivalente o módulo es 1 sobre 2pi por F por C, pero el capacitor lo tengo que representar por un vector desplazado 90 grados. ¿Por qué? Porque el capacitor me va a desplazar la corriente respecto a la tensión 90 grados respecto a la tensión del generador. Si esta es la ecuación de mi generador, la misma que tenemos hace un rato, entonces ahora la corriente va a ser igual también a la tensión dividido la impedancia del capacitor, la tensión esta dividido la impedancia del capacitor, pero al estar desfasado 90 grados, mi capacitor, al producirme un desfasaje, ese desfasaje aparece adentro de la ecuación del generador. Y eso se puede graficar cuando yo grafico tensión, tiempo y corriente, tiempo en una misma gráfica. Lo que vemos son dos señales senoidales que están desfasadas. Acá vemos la señal azul, es la tensión del generador.
y la corriente que circula por el capacitor es esta curva roja. Veamos que cuando la tensión del generador se hace máxima, la corriente en el capacitor es cero, mientras que cuando la tensión en el generador se hace cero, la corriente en el capacitor se hace máxima. ¿Puedo representar a un capacitor como si fuera una resistencia? Sí, no hay ningún problema, se utiliza esta ecuación que está acá, cuyo valor de resistencia va a variar según la frecuencia del generador, como también, por supuesto, según la capacidad, pero lo que me mete el capacitor es un desfasaje en la corriente que circula a través de él. Ese desfasaje es de 90 grados y la ecuación que lo representa es esta que está aquí. Bien, ¿qué sucede ahora si yo mezclo los dos elementos en un solo circuito? Básicamente hago esto, coloco en serie una resistencia con un capacitor y ambos elementos los voy a excitar o alimentar con un generador de señal senoidal. Voy a considerar este circuito como si fuera una cajita negra, no me interesa lo que hay adentro, pero yo lo que quiero ver es cómo es la salida respecto a la entrada. Lo considero una cajita negra donde voy a ingresar, por un lado, voy a ingresar una tensión senoidal y quiero ver cómo es la salida de este circuito como si fuera una cajita cerrada. Entonces a mí me interesa la entrada, que es la tensión del generador, y la salida la tomo en la tensión que hay sobre el capacitor. Teniendo en cuenta eso, analizando eso, ¿qué vamos a tener? Estos dos elementos, R1 y C1, son dos elementos que están en serie. Cuando tengo elementos en serie, lo que tengo que hacer es la suma de los elementos. Pero ¿qué sucede? El capacitor no lo puedo sumar libremente como si fueran dos resistencias en serie, sino que tengo que considerar que hay un desfasaje en la corriente que pasa por el capacitor. Entonces la suma va a ser una suma vectorial. Voy a tener el vector que representa la resistencia y el vector que representa el capacitor. La suma de estos dos elementos va a ser un vector que es este vector rojo que está aquí. ¿Cuánto mide el largo de ese vector rojo? Lo hago por Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa, el cuadrado de este vector que está acá, vector suma, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, igual a la resistencia al cuadrado más la impedancia del capacitor al cuadrado. Entonces, el largo o el módulo del largo de este vector suma va a ser igual a la raíz cuadrada de la impedancia del capacitor al cuadrado más la resistencia al cuadrado. La corriente va a ser entonces igual a la tensión del generador dividido esta impedancia formada por estos dos elementos. Va a ser igual a la corriente, va a ser igual a la tensión del generador dividido el vector suma, el módulo del vector suma de los dos elementos. Va a ser igual a la tensión del generador dividido la raíz cuadrada de la impedancia del capacitor al cuadrado más la resistencia al cuadrado. Y como yo había planteado ver en forma de caja negra, quiero ver la salida respecto a la entrada, cuál es la relación salida sobre entrada. Y la salida había dicho que es la tensión en el capacitor y la entrada la tensión en el generador. Entonces, por acá cuando circule corriente, la tensión que va a haber en el capacitor de vuelta se cumple la ley de Ohm. La tensión es igual a la corriente por, en este caso, la impedancia del capacitor. La corriente que circulaba era la tensión del generador dividido la raíz cuadrada de la impedancia del capacitor al cuadrado más la resistencia al cuadrado. Entonces la tensión en el capacitor es la corriente por la impedancia del capacitor. La corriente era esto, lo meto acá adentro y me queda la tensión en el capacitor es igual a la tensión del generador por xc sobre raíz cuadrada de xc cuadrado más r cuadrado. Como yo quería ver la relación que hay entre la salida y la entrada, paso BG para este lado y acá tengo la relación salida dividido entrada. Va a ser igual a la impedancia del capacitor sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más r al cuadrado. Entonces ahora quiero analizar a ver qué está pasando con esta ecuación que acabo de encontrar, la relación salida sobre entrada. Fijémonos en la fórmula de la impedancia del capacitor.
Cuando yo acá en el generador tengo una frecuencia alta, una frecuencia muy alta, empiezo a aumentar la frecuencia del generador. Esta ecuación que está acá, f empieza a ser muy alto, y eso me va a hacer que en el límite, cuando f tienda a infinito, la impedancia del capacitor va a tender a cero. Entonces, si yo asumo que la frecuencia la estoy llevando muy alto, entonces se está yendo al límite, se está yendo a infinito. Acá x se está yendo a cero. Reemplazo xc ahora por cero, acá en las ecuaciones, y me va a quedar que la relación salida sobre entrada es cero sobre raíz cuadrada de 0 al cuadrado más r al cuadrado, va a ser cero, porque 0 sobre esto es 0 al cuadrado es cero más r, bueno, es un valor, me queda cero sobre algo, cero. O sea que cuando yo aplico una frecuencia en el generador muy alta, la salida, la relación salida sobre entrada me va a cero. Quiere decir que me está atenuando, me está bloqueando esa frecuencia. Este circuito no me deja pasar frecuencias altas. Ahora, ¿qué pasa si me voy al otro lado con el generador? Le bajo la frecuencia del generador, la voy bajando mucho, la voy llevando muy cerca de cero a la frecuencia del generador. Ahora, la impedancia del capacitor al F tender a cero, la impedancia tiende a infinito. Reemplazo la impedancia del capacitor en la ecuación y me queda infinito sobre raíz cuadrada, infinito cuadrado más r cuadrado. Recordemos que este es un límite, estoy haciendo un límite. Si yo resuelvo este límite me tiende a 1. Cuando yo bajo la frecuencia del generador, la empiezo a bajar, la voy tendiendo a cero, la relación salida sobre entrada, lo que hay acá respecto a lo que hay acá, tiende a 1. Cuando me está tendiendo a 1, esa relación quiere decir que todo lo que ponga en la entrada va a pasar derecho a la salida sin ningún tipo de atenuación. O sea, me está dejando pasar las frecuencias bajas sin ningún problema. En resumen, las frecuencias bajas pasan porque la relación salida sobre entrada tiende a 1. Las frecuencias altas se bloquean, la relación salida-entrada tiende a 0. Entonces estamos en presencia de un filtro pasa bajos. Hay una frecuencia especial, hay un valor en el cual yo pongo el generador que es especial en mi circuito. Es el caso de que qué pasa cuando la frecuencia del generador se hace tal de manera que la impedancia del capacitor se hace igual a la resistencia. Yo empiezo a variar la frecuencia del generador y hay un punto donde el largo del vector impedancia del capacitor se hace igual al largo del vector resistencia. En ese punto, la impedancia del capacitor se hace igual a la resistencia. Puedo calcularlo, cuánto vale. Para eso reemplazo el módulo de xc por su fórmula, 1 sobre 2pi por f por c, igual a la resistencia, y de acá puedo pasar esta f, la puedo despejar, paso la f para acá, la r para acá, y me queda que la f esa es 1 sobre 2pi por r por c. Ese es el valor de frecuencia de corte del filtro, y es el que se toma para el caso de que la impedancia del capacitor sea igual a la resistencia del circuito. Veamos qué pasa para ese punto específico con la relación salida sobre entrada. La relación salida sobre entrada, BC sobre BG, era igual a la ecuación esta, la impedancia del capacitor dividido la raíz cuadrada de la impedancia del capacitor al cuadrado más la resistencia al cuadrado. Pero ahora la impedancia del capacitor es igual a R. Entonces puedo reemplazar XC por R acá en la ecuación. Y bueno, me queda R sobre raíz cuadrada de R cuadrado más R cuadrado, R sobre raíz cuadrada de 2R cuadrado, R sobre R por raíz de 2, y me queda 1 sobre raíz de 2. En la frecuencia de corte, cuando yo coloco mi generador con una frecuencia igual a la frecuencia de corte, la salida va a ser igual a 1 sobre raíz de 2 respecto a la entrada, o sea, aproximadamente el 70% de la tensión de entrada. Si mi generador estuviera entregando, supóngase, 10 voltios y una frecuencia igual a la frecuencia de corte de este circuito, a la salida voy a tener una tensión de 7 voltios, 7,07 voltios. Y a partir de ese punto, a partir del punto de esa frecuencia de corte,
el circuito es como que es el quiebre de el paso o no paso de la frecuencia. Fíjense, acá armé un circuito cuya frecuencia de corte, en este caso es este valor de acá, 1592 Hz, tiene un capacitor de 1 kilo ohm, un capacitor de 100 nanofaradios y una resistencia de 1 kilo ohm. Y acá he graficado cómo se comporta la relación salida sobre entrada. La frecuencia de corte, 1592 Hz, está por aquí aproximadamente, acá están los 0,7, la relación salida-entrada, y vemos que para frecuencias menores, muy rápidamente, mi circuito deja pasar todas las señales sin ningún problema. En cambio, para frecuencias mayores, a este punto de corte, mi circuito empieza a atenuar muy rápidamente y se va a cero. La frecuencia de corte es el punto de quiebre entre dejar pasar o bloquear las señales. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el orden de los elementos? Coloco primero el capacitor y después la resistencia. Lo único que hice, intercambié el orden de los elementos. Antes estaba la resistencia acá y ahora está de este otro lado. De vuelta, voy a analizar esto como si fuera una cajita negra. Quiero ver lo que es la salida respecto a la entrada y ahora tomo como salida la tensión que hay sobre la resistencia. Nuevamente, el capacitor se comporta como si fuera una impedancia o una resistencia, cuyo valor de impedancia es la ecuación de la impedancia del capacitor, y la resistencia sigue siendo una resistencia. Son dos elementos que están en serie, por lo tanto, la corriente que va a circular por acá va a ser igual a la tensión del generador dividido la impedancia de estos dos elementos. Como son dos elementos que están en serie, tengo que hacer la suma de los dos elementos. Como son dos elementos que desfasan la corriente, uno desfasa la corriente y el otro no, tengo que hacer la suma vectorial de los elementos. De vuelta se me forma el triangulito este de vectores, donde de vuelta por Pitágoras calculo la longitud del vector rojo, que es el vector suma. Y cuando hago este cálculo me queda que el vector rojo o el vector impedancia de este circuito es la raíz cuadrada de x al cuadrado más r al cuadrado. La corriente va a ser igual a la tensión del generador dividido este vector suma, y entonces la corriente es igual a la tensión del generador dividido la raíz cuadrada de x al cuadrado más r al cuadrado. Ahora de vuelta, la salida, yo lo que quería ver era la tensión en la resistencia. Entonces la salida es la tensión que hay sobre R1 respecto a la entrada, tensión del generador. La tensión en la resistencia es igual a la corriente que circula por la resistencia multiplicada por el valor de la resistencia. Y la corriente es igual a la tensión del generador dividida la impedancia de estos dos elementos. Entonces la tensión en la resistencia es igual a la tensión del generador por R sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más r al cuadrado. De vuelta yo quiero ver la relación salida sobre entrada, entonces voy a pasar esta tensión del generador para acá abajo y me queda la relación entre la tensión de la resistencia, tensión de la salida, sobre la tensión del generador, es igual a R sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más r al cuadrado. Vean que la ecuación es muy parecida, solamente que ahora, en vez de xc, ahora tenemos r acá arriba en esta ecuación. Bien, veamos qué pasa con la función de transferencia ahora de vuelta. Me voy primero, aumento la frecuencia del generador, la aumento mucho, la hago muy alta la frecuencia del generador. Entonces, el módulo de la impedancia del capacitor tiende a 0. Reemplazo el módulo de la impedancia del capacitor ahora acá en la fórmula, pero ahora lo reemplazo por 0, porque la frecuencia es muy alta. Y al reemplazar, resuelvo. Y lo que tengo es que la relación salida sobre entrada tiende a 1. Ahora cuando pongo frecuencias altas, a la salida tengo casi todo lo que tengo a la entrada. Si yo acá coloco una tensión, supónganse de 3 voltios, de una frecuencia muy alta, la tensión eficaz que hay acá a la salida va a ser 3 voltios, porque la relación salida sobre entrada se hace igual a 1. Cuando me voy para el otro lado, cuando bajo la frecuencia del generador, ahora el módulo de la impedancia del capacitor, al bajar la frecuencia, esta división tiende a infinito. Entonces reemplazo el módulo de la impedancia del capacitor acá en la ecuación y me queda la relación salida sobre entrada
Bueno, R sobre infinito al cuadrado más R al cuadrado termina siendo R sobre infinito, termina siendo 0. Ahora, cuando yo pongo frecuencias muy bajas, F tiende a 0, la salida se atenúa, la salida no hay nada. Si yo acá coloco, por ejemplo, 3 voltios y una frecuencia extremadamente baja, acá la salida lo más probable es que no mida nada. Entonces, en resumiendo, cuando tengo una frecuencia baja, en este caso, ahora la señal se bloquea. Cuando tengo una frecuencia alta, la señal pasa sin ningún problema. Esto es un filtro pasa alto. Me está dejando pasar sin ningún problema frecuencias mayores a la frecuencia de corte. De vuelta, la frecuencia de corte en el circuito, igual que antes, es el punto donde el módulo de la impedancia del capacitor se hace igual a la resistencia. De vuelta, cuando yo calculo, yo digo que el módulo de la impedancia del capacitor se hace igual a la resistencia, voy a calcular el valor de la frecuencia de corte para mi circuito y es exactamente igual que para el caso pasabajos, 1 sobre 2pi por R por C. Para el caso específico de una frecuencia de generador igual a la frecuencia de corte, puedo reemplazar xc al cuadrado acá por R, que es el módulo del capacitor cuando la frecuencia del generador se hace igual a la frecuencia de corte, y de vuelta obtengo el mismo resultado que en el caso del filtro pasabajo. Entonces, para la frecuencia de corte, la relación salida sobre entrada es 1 sobre raíz de 2 o aproximadamente el 70% de la tensión de entrada. Gráfico ahora este circuito, de vuelta puse un capacitor de 100 nanofaradios con una resistencia de 1000 ohm. La frecuencia de corte, cuando va del cálculo, es 1592 Hz. Y podemos ver que para el caso de 1500 Hz, aproximadamente estamos en este punto, vemos que la relación salida sobre entrada es 0,7. Para frecuencias mayores a la frecuencia de corte, muy rápidamente mi circuito deja pasar esas señales sin ningún problema. Frecuencias menores a la frecuencia de corte, muy rápidamente mi circuito empieza a atenuarlas. Un ejemplo muy simple de para qué podemos usar esto, supónganse que ustedes tienen una salida de audio, un celular, y quieren alimentar un lindo parlante, un parlante grande, entonces le van a poner un amplificador para poder alimentar este parlante. ¿Qué sucede? Los woofer o los parlantes grandes tienen problemas para reproducir los sonidos agudos. Yo no puedo mandarle libremente a este parlante grande los platillos de la música porque no lo va a poder reproducir fidedignamente. Por otro lado, los tweeters no pueden reproducir sonidos graves con mucha facilidad. Los van a distorsionar, incluso los tweeters se pueden llegar a romper si yo les mando sonidos graves de mucha potencia. Entonces tengo que separar de alguna manera que a los tweeters les lleguen frecuencias altas, les lleguen los platillos, y al woofer, al parlante grande, les lleguen, por ejemplo, los sonidos graves, que son el bombo o el bajo. ¿Cómo lo puedo hacer? Muy sencillamente, pongo un filtro pasa altos y después un amplificador que alimenta a los tweeters y un filtro pasa bajos y después un amplificador que alimente al woofer. De esta manera, a los tweeters no le van a llegar las frecuencias bajas dadas por los sonidos graves de, por ejemplo, el bombo, y le van a llegar sin ningún problema los platillos, porque son alta frecuencia. En cambio, al woofer no le van a llegar los platillos, que son sonidos de alta frecuencia, porque lo va a bloquear el filtro pasabajos, y sí le van a llegar sin ningún problema los sonidos graves, que son los del bombo o los del bajo, al woofer y los va a poder reproducir sin ningún tipo de problemas. Bien, yo acá tengo un circuito donde armé acá, estos son simplemente 4 tornillos, no hay nada, y tengo acá una resistencia de 5600 ohms y un capacitor de 470 nanofaradios. Ustedes tienen este tipo de capacitor, este capacitor que ustedes tienen dice 104 y es un capacitor de 100 nanofaradios. Cuando estemos en clase vamos a trabajar con este capacitor y la resistencia que ustedes tienen ahí.
En mi caso acá yo la armé con este circuito lo voy a armar con una resistencia de 5600 ohms y mi capacitor es de 470 nanofaradios. Bien, voy a armar primero un circuito pasabajos. Voy a hacer, entonces, voy a conectar mi generador, voy a conectar mi resistencia y mi capacitor y voy a medir este circuito. Cuando lo vaya a medir, lo que voy a hacer, voy a conectar un osciloscopio, voy a conectar acá el canal 1 del osciloscopio y del otro lado voy a conectar el canal 2 de mi mismo osciloscopio. De manera que voy a ver en forma simultánea la entrada como la salida para ver cómo es la relación salida sobre entrada. Bien, lo que tengo que ver es cuál es la frecuencia de corte de este circuito. La frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2pi por R por C. Esto es 1 sobre 2pi por 5600 ohm por 470 nanofaradios. Bien, si hago el cálculo de ese circuito, el 2 por pi por la resistencia, 5600 por 470 nanofaradios. Nano es por 10 a la menos 9. Bueno, da ese valor y es 1 sobre eso. Esto me da 60,47 Hz. Este circuito tiene una frecuencia de corte de 60,5 Hz. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo coloque frecuencias menores, esto es un filtro pasa bajos. Cuando yo coloque una frecuencia menor a 60 Hz, a la salida voy a tener una señal que es aproximadamente igual a la amplitud de la entrada. En cambio, cuando coloque frecuencias mayores a 60 Hz, la salida se va a ver muy atenuada. Vamos a ver esto, cómo funciona. Voy a poner acá mi circuito y tengo un generador. En mi caso este es en salida del generador. Entonces voy a colocar mi generador que ingrese acá al circuito. La masa la tomo acá en este punto que está acá. Esta es la masa. Y voy a colocar, este es el canal 1 de mi osciloscopio. Lo voy a medir a la entrada. Voy a medir acá a la entrada. La masa de mi osciloscopio también lo tomo acá abajo. Y el canal 2 lo voy a tomar acá entre el capacitor y la resistencia. Este es el canal 2. Y ahí lo estoy tomando. Bien. Acá lo que estamos viendo es la curva amarilla. La curva amarilla es la señal del generador. La curva amarilla es la señal del generador que tiene 4 voltios pico a pico. Acá está colocado en 1 voltio por división. La curva del canal 1 también está en la misma escala. El canal 2, 1 voltio por división. Entonces, ambos canales tienen la misma escala vertical. Entonces, estamos viendo la relación. El generador está entregando en este momento 100 Hz. Bueno, acá me está dando que la tensión pico pico del generador es 4 voltios. Fíjense, voy a bajar la frecuencia del generador.
Fíjense, ahora está entregando 16 Hz. La amplitud de la salida es casi igual a la amplitud de la entrada. O sea, si yo coloco una frecuencia de 16 Hz en la entrada, esos 16 Hz están completamente pasando derecho, como esto como si no hiciera absolutamente nada del circuito. Entran acá con una amplitud de 4 voltios, salen también con una amplitud de 4 voltios. En cambio, si me voy para arriba, acá puse una frecuencia de 160 Hz. Voy a cambiar la escala para que se vea. Con 160 Hz, la salida ahora la atenúo aproximadamente al doble. Si yo ahora aumento más la frecuencia, vean que la salida cada vez se hace más chica. Ahí ya casi ni se percibe. Se puede ver que la salida, la curva azul del osciloscopio es casi cero, me la está bloqueando casi totalmente. Si yo ahora le pongo una entrada exactamente igual a la frecuencia de corte, que era 60 Hz, 60,5 Hz, cambio acá la escala para que se vea. Aproximadamente por ahí. Fíjense que la entrada la curva amarilla tiene 4 voltios pico a pico y la curva azul, acá yo lo estoy viendo, son aproximadamente 3 divisiones, la tensión pico a pico. Acá tenemos media, 1, 2 y son 3 divisiones aproximadamente la relación, la salida, la tensión de la salida. Entonces la relación salida sobre entrada, la relación salida sobre entrada fíjense, la salida son 3 voltios aproximadamente, dividido la entrada, que son 4 voltios. La relación salida sobre entrada 0,75 es aproximadamente los 0,7 que corresponden al caso donde estamos en la frecuencia de corte. Más o menos estamos en la frecuencia de corte de mi circuito. La salida es 0,7 respecto de la entrada. La entrada son 4 voltios pico pico, la curva amarilla. Las salidas son aproximadamente 3 voltios. La curva azul. La curva azul aproximadamente 3 voltios. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero medir ahora un circuito con un pasa altos? Voy a armar un circuito pasa altos. Voy a usar esta misma plaquita que tengo acá. Y el circuito que quiero armar es ahora un circuito que la única diferencia que tiene es que el capacitor está primero y la resistencia está después. Entonces quiero armar mi circuito pasa altos. Entonces ahora voy a colocar mi generador de señal senoidal y primero va el capacitor y después va la resistencia. La masa de vuelta la voy a tomar acá en la parte de abajo. Y bueno, el capacitor era 470 nanofarados. En mi caso, la resistencia es 5600 ohm. Y bueno, la frecuencia de corte de este circuito es 1 sobre 2pi por R por C. Y si hacemos el cálculo, esto me va a dar igual que antes, porque es la misma ecuación de antes con los mismos valores. 60,47 Hz. Bueno, lo voy a hacer de vuelta con estos dos elementos. Fíjense que este circuito, si ahora yo lo miro rotado, 90 grados, es igual que antes, solamente que acá el generador ingresa por este lado.
ingresa por el capacitor y la medida de la salida lo voy a tomar sobre la resistencia. Entonces voy a colocar mi generador, lo coloco acá, ahí coloqué mi generador, el osciloscopio, canal 1, lo voy a tomar en la entrada, canal 1 lo tomé en la entrada, canal 2, canal 2 lo tomo sobre la resistencia. Bien, a ver que se vea, vamos a dejarlo. Ahí. Entonces la frecuencia de corte es la misma de antes, 60 Hz, pero ahora es un circuito pasal. Mi generador ingresa por el capacitor, mi generador ingresa por el capacitor y acá coloqué el canal 1 del osciloscopio para ver la tensión a la entrada. Y acá coloqué el canal 2 para ver la tensión a la salida. Entonces, generador es este que está acá, ingresa al capacitor, este es el canal 1 del osciloscopio, la masa la coloqué acá abajo de la resistencia y este es el canal 2, estoy midiendo la tensión sobre la resistencia. Vamos a ver qué sucede. Bien, acá de vuelta tenemos la tensión del generador en 4 voltios pico pico, tensión del generador, la curva amarilla. Ahora estoy ingresando justo a la frecuencia de corte, los 60 Hz, y vemos que la relación salida sobre entrada es más o menos el 70%. Acá tenemos 4 voltios pico a pico, la curva amarilla, la curva azul es la salida, tiene 3 voltios pico a pico, está ocupando 3 divisiones verticales, entonces la relación salida sobre entrada es el 70% y es justo porque estoy acá en la frecuencia de corte. Ahora, ¿qué pasa cuando yo aumento la frecuencia del generador? Si lo llevo ahí a, veamos, 600 Hz, es una frecuencia más alta. Veamos que ahora casi ni se nota la diferencia entre la salida y la entrada, están las curvas una encima de la otra. ¿Por qué? Porque bueno, es un filtro pasa altos, todo lo que puse acá en la entrada pasa derecho a la salida como si no hubiera nada. Estoy poniendo una frecuencia de 603 Hz en este caso, y a la salida tengo los mismos 603 Hz sin casi nada de atenuación. De hecho, las dos curvas son muy parecidas. Voy para el otro lado y ahora voy a bajar la frecuencia. Bueno, 60 Hz. Ahora la frecuencia la bajé a 6 Hz. Vamos a cambiar la escala. Y ahí vemos que cuando la frecuencia del generador es 6 Hz, la salida ahora de la curva azul está sumamente atenuada. Frecuencias menores a la frecuencia de corte, en este caso 60 Hz, mi circuito la está atenuando. Bien, acá lo que hemos medido entonces es mi circuito, en este caso pasa alto. Este era un filtro pasa altos. Filtro pasa altos. Me dejaba pasar sin ningún problema frecuencias mayores a los 60 Hz y me bloqueaba las frecuencias menores. Bueno, esto sería entonces lo que es el tema circuitos RC en alterna. Después cuando estemos en clase vamos a volver a hacer las mediciones, haremos otro ejercicio. Pero bueno, este es el tema. Lo que tenemos que entender es que cuando tenemos una resistencia de un capacitor, estamos formando un circuito o pasa altos o pasa bajo. ¿Para qué se usa? Para este tipo de cosas, para poder discriminar y dividir una señal que viene con una mezcla, una suma de diferentes señales provistas por un generador de onda senoidal. Yo puedo de alguna manera separarlas esas señales y dividirlas para distintos lugares. Para eso se usan este tipo de circuitos. Bueno, por hoy sería todo. Muchas gracias por haber participado y nos vemos en clase donde vamos a practicar más este mismo tema.